avance de lo que vamos a desarrollar más adelante en Código País. La bienvenida al programa a Daniel Chaschetti, politólogo, amigo integrante de este equipo, además, al menos en los procesos electorales, ¿no? Y se vuelve una tradición el último programa de cada año. Gracias por invitarme. Por favor, un gusto. Juan Grompone. Juan, un gusto que nos acompañe, ¿eh? Ingeniero industrial, además es narrador, escritor de novelas, ensayista, docente universitario. No, Ya no, pero con una experiencia atrás importante. Gracias por acompañarnos. No, y si me permite, quería comenzar con usted, porque cuando estamos hablando de los niní, es un término que a mucha gente le puede llegar a molestar, pero fuera de los términos es un hecho de la realidad, un dato de la realidad, ¿no? Estamos hablando de casi 100.000 jóvenes que no estudian, que no trabajan. Cuando usted ve esto, ¿no? Estamos llegando al final del año 2015, el tiempo pasa. Es algo aterrorizante, sobre todo por la manera como yo me imagino o que deseo que sea el futuro del país, ¿no? Es decir, el país hasta ahora, en sus 2 siglos de existencia, se ha dedicado a exportar materias primas. Ajá. Y las materias primas tienen 2 grandes problemas. El primer gran problema es que el precio de las materias primas cae sistemáticamente, históricamente cae. El segundo problema muy serio es que dependen fuertemente de la tecnología, es decir, hay un cambio tecnológico y se acabó una materia prima para siempre, como nos pasó con la lana, por ejemplo. Si se inventaron los sintéticos y la lana dejó de tener la importancia que tenía y sistemáticamente desapareció. En la segunda mitad del siglo XX la exportación de lana decayó definitivamente. ¿Y ahora qué es lo que nos pasa? Que exportamos carne, pero ya hay carne sintética de laboratorio. Todavía en escala modesta e industrial, pero hay carne sintética de laboratorio y se hacen órganos artificiales para los seres humanos. Pasta de papel, pero toda la tecnología atenta contra el papel. Es decir, los diarios están pasando a ser digitales, los libros están pasando a ser digitales, los expedientes y los trámites están pasando a ser digitales, todo atenta contra el uso del papel. De modo que la tecnología le está poniendo... ¿Qué le pasó al hierro? El hierro, que era una promesa, dependía de la importación de China y China dependía de la revolución urbana que estaba haciendo. Bajó la construcción de ciudades en China y se acabó la promesa del hierro. ¿Y cuál es el futuro del petróleo, por ejemplo? Es decir, si todo el mundo quiere eliminarlo para siempre y tiene varias consecuencias buenas. De modo que, ojo con las materias primas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Un Uruguay tecnológico, un Uruguay que desarrolle productos tecnológicos, y eso significa consultoría, significa software, significa turismo, significa generación de contenidos, significa todo eso, todo lo que son las industrias culturales. Y para eso los niní es todo lo contrario. Lo que necesitamos son, en lugar de niní, sí, ¿no? Es decir, personas que estén altamente capacitadas y sean creativas. De modo que me parece terrible. ¿Qué nos está diciendo esto del Uruguay de hoy? ¿Qué nos está diciendo esta situación del Uruguay de hoy y respecto al futuro, aunque algo adelantaba Grompone? Bueno, el contraste con lo que describe Juan es el trancazo que tiene el gobierno a la hora de querer llevar adelante una reforma educativa. Primero porque la reforma que estaba pensada no se lleva adelante, incluso 2 de sus principales jerarcas se tienen que ir. Luego porque los fondos presupuestales que tiene dispuesta la educación son bajos, porque son escasos, digamos, porque bueno, tenemos un escenario negativo. Entonces es como que bueno, tenemos un diagnóstico de que no estamos haciendo las cosas bien, pero tenemos una muy baja capacidad de reacción ante eso, ¿no? Yo creo que esto que estamos diciendo acá lo suscriben prácticamente todos los partidos políticos y el gobierno también. Sin embargo, a la hora de intentar hacer cosas, comienzan las trabas, ¿no? Comienzan las discusiones, los frenos, los bloqueos por parte de los sindicatos, por parte de las internas de los partidos. Entonces me parece que es un problema bastante dramático. Yo creo que es el principal problema que tiene hoy Uruguay, ¿no? El principal problema de Uruguay. Sí, sin duda. Podemos tener algún tipo de problema con la economía, que estamos exportando menos, pero eso tarde o temprano son ciclos, ¿no? Se va a terminar ajustando. Pero el problema de la educación y de la inversión en la falta de entendimiento, humano, la falta de... El entendimiento para buenas políticas públicas que conduzcan a tener resultados, como resultado un capital humano acorde a los desafíos del futuro. Sobre todo porque acá nos jugamos el futuro, ¿no? Exacto. Y además, una modificación en la educación se ve 20 años después del resultado. De modo que estamos siempre 20 años más tarde, 20 años atrasados, ¿no? Y yo me preguntaba qué pasa con nuestros competidores cuando estamos parados en este escenario, Bueno. ¿no? Y hay competidores muy fuertes, como por ejemplo Chile o como otros competidores en América Latina,
O como los ejemplos de los países nórdicos, de Finlandia, por ejemplo. Claro, ¿no? sí, recientemente un informe del Banco Mundial hablaba de las desventajas que tiene Uruguay ante los países de avanzada, ¿no? Uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo llegamos a todo esto también? No sé, Juan, si usted quiere rematar lo que estaba diciendo. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿El Uruguay cómo llegamos a esto? De ese Uruguay que usted describía o que hubo en el pasado, que era competitivo y que entre otras cosas exportaba cabezas pensantes. El Uruguay entró en crisis, la crisis en el Uruguay empezó en 1950, precisamente por la crisis de la carne y de la lana, ¿no? Empezó en 1950 y eso terminó en la dictadura y en todo lo que vino. Fue una crisis económica de la cual más o menos el país salió, pero salió con la misma receta, es decir, siguiendo fabricando materias primas. Ahora, al mismo tiempo hubo una gran masificación de la educación y no hubo una respuesta clara a eso. Creo que el Uruguay no supo responder a eso. Faltó el José Pedro Varela que hiciera la educación, la nueva versión de la educación popular, ¿verdad? Ajá. Eso fue lo que faltó. Eso fue lo que faltó. Y en particular porque fue interrumpida, la dictadura hizo todo lo contrario, ¿no? Es decir, la dictadura fue un gran obstáculo para hacer una reforma educativa. Lo de Rama fue un intento. Y lo de Rama fue un intento y sí, con una respuesta violenta en contra, ¿no? Yo me preguntaba, Daniel, y en lo que respecta a tu tarea como docente, ¿qué ves en tu entorno? Cuando estamos pensando en cómo salir de esto, ¿no? O sea, las instituciones educativas hacen lo que pueden. Yo trabajo en la Universidad de la República y hay algunos resultados interesantes. Por ejemplo, el estudiantado que hoy tiene la Universidad de la República ha cambiado, ¿no? Una parte importante son primera generación de estudiantes universitarios. Eso podríamos destacarlo como un logro. Pero el problema es que el problema no es la universidad, el problema está en el medio, ¿no? Está en la enseñanza secundaria. Como que las universidades lo que toman tratan de forjarlo, de trabajarlo y de lograr lanzarlo al mercado, ¿no? Mejorado, ¿no? El joven que entra en primero y termina saliendo en cuarto con un título, bueno, va a pelear mejor en el mercado laboral. Ahora, me parece que el problema está en secundaria. Los ninis surgen en primero, segundo, eso está muy estudiado, lo conocemos, y hemos tenido problemas para volverlos al sistema educativo o para incorporarlos al sistema, al mercado laboral. Primero, porque no tienen calificación y segundo, porque no tienen suficientes incentivos para volver a los centros educativos. Y no hemos trabajado en generar esos incentivos. Para eso se necesita otro tipo de liceo, con otro tipo de enseñanza, con otras currículas, con otro tipo de abordaje. De eso ha hablado largamente Pablo da Silveira, Fernando Filgueira. En la campaña electoral parecía que estábamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo. Y es increíble que ahora no se pueda Pero ¿y llevar qué pasa, adelante. Juan? ¿Usted qué opina? ¿Falta liderazgo en todo esto para salir adelante, para encontrar soluciones? Sí, yo creo que sí, que falta liderazgo y creo que también faltan ideas un poco más radicales. Creo que hay por lo menos un par de ideas que yo si bien en la campaña se dijeron, pero no parecían claras. La primera cosa es que la enseñanza media tiene que ser flexible. Es decir, no puede ser que todo el mundo estudie lo mismo. Tiene que ser flexible y esa es una medida, flexibilizarla ya. Por ejemplo, en lugar de tener 12 materias todos los años, decir cada estudiante opta por 6 de las 12 materias y hace solo esas. Eso es una medida que se puede tomar ya y que no tiene costo cero, en definitiva, y provocaría un efecto inmediato. Y la segunda es el cambio de concepto. El docente ya no es más el transmisor de conocimientos. El docente es quien orienta, es quien controla, quien guía, pero no es más quien suministra los conocimientos. Los conocimientos están en la red. Eso implica un cambio muy fuerte. Daniel hablaba de los bloqueos políticos que existen. Yo el otro día escuchaba una conferencia de Enrique Iglesias que decía que en la campaña parecían estar todos de acuerdo, que ahora les llama la atención, ¿no? Yo le pregunto dos cosas, primero usted, después Daniel. ¿Qué tanto están pesando los corporativismos en todo esto? ¿Y cómo lo lograron países ya no desarrollados, sino también el informe del Banco Mundial del que hablaba Aldo se refería a países que compiten con el Uruguay, más o menos, claro. y ya nos pasaron por encima? Ahora, Sí. las reformas ¿Cómo influyen los corporativismos? son complicadas en todos lados, ¿no? Cuando uno mira Chile, México, son interminables los conflictos, ¿no? En Chile parece que nunca terminaría. Arrancaron hace 2 o 3 años y siguen la gente en la calle, en México igual. El que crea que se puede hacer una reforma educativa sin conflicto... estamos hablando hace muchos años no de entiende reforma nada. educativa, ¿no? Lo segundo es que me parece que las reformas no deberían pensarse contra los profesores o contra los gremios, sino que habría que tener mecanismos como para abrir un debate, incorporar.
incorporar distintas visiones. ¿Pero se han hecho contra los gremios hasta ahora? No, he escuchado a algunas personas que creen que hay que hacerlas contra los gremios, ¿no? O sea, los gremios son un actor más. Ellos no deberían tener la llave final. Pero para eso se necesita liderazgo, para convencer a los individuos que trabajan en la educación, a los docentes, a los estudiantes. Y para poder convencer se necesita un rumbo. La persuasión tiene que estar basada en un rumbo. Y yo lo que veo es que no existe un rumbo. El liderazgo con una el liderazgo está basado con valentía política. También. Uno no puede decirle, vení, acompañame, vamos hacia allá si vos no estás claro en dónde querés ir. Y me parece que los gobiernos del Frente Amplio han tenido esa dificultad como para decir, bueno, este es el rumbo, hacia acá queremos ir. Yo quiero decir algo terriblemente incorrecto. Quiero repasar un poco. La reforma de José Pedro de Varela se hizo bajo la Torre por la fuerza. Dictadura. La creación de la universidad nueva se hizo bajo Santos y se opuso la universidad existente. La separación de la enseñanza secundaria de la universidad se hizo bajo Terra, por la fuerza. La creación de las universidades privadas se hizo bajo la dictadura. La reforma de Rama se hizo por la fuerza. El plan Ceibal se hizo por la fuerza. ¿Y entonces no estaremos pidiendo claro, un golpe saquen las conclusiones ¿Qué es un tema de carácter? Saquen ¿Qué las es esto? conclusiones ustedes. ¿Falta disciplina? ¿Qué es? Creo que no es nada fácil hacer porque precisamente los sistemas educativos resisten el cambio. Ajá, ajá. Uno se pregunta, bueno, y a propósito de... Pues estamos hablando de un tema de liderazgo, en definitiva, ¿no? Sí. De liderazgo, ¿no? Básicamente pasa por ahí. Si uno intenta hacer algo por la fuerza y no, el resultado no tiene apoyo popular, eso va a ser revertido, necesariamente. En todo caso, habría que pensar que lo que se necesita es que bueno, la ciudadanía comprenda la ventaja de lo que se está proponiendo. Tiene que haber como una tenaza sobre los actores, o sea que los actores no solamente se sientan interpelados a participar de la reforma, sino que sientan que su entorno se lo está pidiendo, ¿no? Que la gente lo ve con buenos ojos. Esto vale para los gremios de la enseñanza, pero vale para cualquier otro gremio. Y a mí me parece que todos los reformistas han perdido de vista que la opinión pública juega, que a la opinión pública hay que ganarla, han perdido de vista que hay que ejercer liderazgo y han perdido de vista que hay que tener la capacidad de persuadir, porque esto es una democracia y en la democracia se deliberan, se habla, se discute y se convence. Y si no funciona así, nada funciona. También se ha dicho que hay minorías sindicales que traban, ¿no? Minorías. Bueno, no hay duda, pero eso siempre ocurre. Eso es el dato de la realidad, o sea, yo te podría decir, entonces, bueno, hay muchas áreas donde hay sindicatos y sin embargo se hacen reformas. No me refiero a sindicatos, sino a minorías, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos esperar de este año que viene? Yo diría que hay un poder más fuerte que el poder sindical, que es el poder de la opinión pública. Es decir, yo creo que la reforma tiene que empezar por la opinión pública. ¿Y cómo es eso? Y bueno, hay que definir claramente cuáles son las ideas y ponerse de acuerdo en cuáles son las ideas, hacer una gran campaña de concientización al público, que ese va a ser el que va a presionar, ¿no? ¿Y usted cómo ve la opinión pública en ese sentido? ¿Qué Yo creo que la opinión pública, si se le explica las ideas nuevas que hay en la educación y la necesidad de la educación, lo va a entender claramente. Es decir, el público es sumamente inteligente, entiende claramente lo que le va a pasar en el futuro. Creo que el error está en no dirigirse a ellos. Es decir, el error está en creer que una reforma se hace modificando planes de estudio. Sí. O haciendo cosas sobre el estilo. No, creo que hay que crear la opinión. La prueba de esto es el decreto de la esencialidad de Vázquez. Y bueno, Vázquez lo llevó adelante como una prueba de autoridad, pero no hubo ninguna capacidad de transmitirle a la opinión pública la importancia de llevar adelante esa medida. La opinión pública la rechazó inmediatamente, o sea, prescindieron de la opinión pública. Y en este tipo de cosas hay que tomar en cuenta. Y para eso se necesita liderazgo y se necesita, vuelvo a repetir, explicar con mucha claridad a dónde se quiere ir. Señores, se termina el año, ¿no? Se acaba el 2015 en medio de una serie de discusiones sobre ANCAP, tenemos una alta conflictividad sindical, diferencias importantes dentro del oficialismo. Bueno, ¿cómo han visto el año 2015? Voy a empezar por el politólogo. Para el gobierno muy complicado. Muy complicado, más de lo que todos esperaban, por varias razones. Primero porque el gobierno de Vázquez no terminó nunca de configurar una agenda propia, nueva, que lo distinguiera, como pasó en anteriores oportunidades. Si yo te preguntara, bueno, ¿cuál es el hecho, la medida del gobierno de Vázquez? Tendrías dificultades para responderme.
El segundo problema que me parece que hay es que la economía se paró más rápido de lo que pensaban. Y hasta ahora el Frente Amplio había gobernado con una disponibilidad de caja. Y me parece que la novedad es que bueno, el Frente Amplio tiene que aprender a gobernar en un marco de restricciones. Eso supone que bueno, hay que administrar mejor los fondos que se tiene y tener mucho más originalidad e iniciativa para ver cómo se gasta. Lo tercero es que me parece que explotaron bombas que no estaban pensadas y que todas tienen que ver están vinculadas al gobierno de Mujica. Esto de ANCAP es una bomba, ¿no? O sea, pero también hay otras que me parece que las taparon, pero que podrían haber explotado, que tenían que ver con el Fondes, por ejemplo, o con algún otro programa desarrollado durante el gobierno de Mujica. Entonces, eso era inimaginable. Todos pensábamos que la transición de un gobierno del Frente Amplio a otro gobierno del Frente Amplio iba a ser mucho más lineal, no tan abrupta, pero bueno, esto impone una novedad y genera una situación complicada para el gobierno. Y a usted le gusta hablar del futuro, pero ¿qué le deja este 2015? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y creo, lo único que puedo agregar es esto. La economía se está frenando y la economía determina todo lo demás en la sociedad, por lo menos desde mi punto de vista filosófico. Es decir, se puede ir contra la economía. Es decir, que si la economía se frena todo en el país, ¿no? Así que eso es lo que está pasando. Sí, claro, pero cuidado, porque si la economía se frena, el gobierno debe tener la sapiencia de trabajar con una economía en desaceleración. Y eso supone cambiar los acentos. Y en lugar de hablar de las promesas de la campaña, el gobierno debería haber hablado del escenario complicado que se viene y de la necesidad de cuidar los avances. O sea, perfecto, si en 10 años bajamos la pobreza, vamos a evitar de que suba. ¿Pero eso no lo ha hecho el gobierno? Yo creo que no ha puesto el énfasis suficiente en que vamos a afrontar 3 o 4 años donde lo que tenemos que hacer es defender los logros y no tanto pensar en cumplir con lo que se prometió en la campaña. Claro. Han hablado varias veces de falta de liderazgo, problemas de liderazgo. Seguramente hay varios actores que deberían estar en eso, pero vamos a poner un nombre y un apellido, que es el presidente Tabaré Vázquez. ¿Ha perdido peso en la conducción, sobre todo, digamos, en particular quizás por el peso que tiene como contrapartida Mujica? No sé, les dejo ahí planteada. Sí, ha perdido. Yo creo que hay un antes y un después del decreto de esencialidad. El decreto fue como una prueba de autoridad, le salió mal y me parece que ahí hay un cambio, ¿no? Vázquez empieza a tener otra actitud, empieza a salir, empieza a dialogar más con el Frente Amplio, a dialogar más con los sectores del partido y me parece que, bueno, que en realidad se terminó de dar cuenta de que bueno, no era tan fácil como fue en el primer periodo, donde él ejercía una autoridad mucho más vertical. Ahora se tiene que ganar el apoyo y para eso hay que trabajar, hay que remangarse y hay que ponerse en el mismo nivel que los otros sectores. Entonces me parece que, bueno, que lo que tenemos hoy es un escenario cambiante, con un Vázquez que está tratando de reaccionar y donde él mismo ha dicho públicamente de que han sido meses muy malos, ¿no?, para su gobierno. Sí. Yo me preguntaba... Esto no es un punto de equilibrio, o avanzamos a que el gobierno mejore o se termina de empeorar, ¿no? Pero este punto me parece que no se queda quieto. Usted hablaba de la opinión pública hoy, Juan, ¿no? A propósito, yo le pregunto a usted, en base, ya se entra en análisis típicamente de un politólogo, pero ¿qué imagen tiene la opinión pública cuando ve que hay diferencias tan importantes en el presidente actual y el anterior, todos del mismo del partido, las diferencias entre Astori y Mujica, los comentarios que a veces parecen de partidos diferentes, incluyendo con Raúl Sendic? ¿A usted qué le parece? ¿Qué opina cuando lee eso a grandes trazos? Bueno, yo no puedo opinar sobre la opinión pública, y aquí tenemos un politólogo que lo ha descrito muy bien y estoy básicamente de acuerdo en lo que ha dicho. En mi impresión es, creo que no se previó la desaceleración de la economía y se está enfrentando un problema nuevo. Y creo que todavía no lo han aceptado que existe el problema nuevo, o no hay conciencia de que existe, o no saben cómo salir de él, o cómo actuar frente a él. Creo que eso es lo que yo veo, ¿no? Claro. Yo me preguntaba, Daniel, ¿y estos enfrentamientos te sorprendieron? Entre Astori y Mujica, Astori por ejemplo. Mujica, por ejemplo, sí, los intercambios que ha habido entre representantes del gobierno de Vázquez con Mujica. La figura de Raúl Sendic. La virulencia entre Astori y Mujica me sorprendió un poco porque cuando se tramita el presupuesto en la Cámara de Representantes, sus dos grupos se pusieron de acuerdo para sacar adelante el proyecto de presupuesto. Claro. O sea, si el proyecto pasó es porque el Frente Libre Sereni y el MPP se pusieron de acuerdo.
por esa razón yo pensaba que iba a haber una relación más armoniosa. Pero claro, el problema es que Astori y Mujica no están discutiendo de cómo pasar una ley en el Parlamento, están discutiendo sobre quién se hace cargo del drama de ANCAP, ¿no? O sea, y sobre todo porque tienen el antecedente de Pluna, ¿no? Con Pluna fue un fracaso absoluto. ¿Quién pagó los platos rotos? Bueno, fue el Frente Liber Seregni, perdió 2 senadores, perdió algunos diputados, o sea, tuvo un costo electoral muy fuerte. Incluso perdió 2 cuadros técnicos valiosísimos como eran Lorenzo y hoy Caloia, paga ¿no? los platos rotos políticamente? Y bueno, están discutiendo, la Sendik, discusión entre ellos es esa, ¿no? O sea, si la culpa es mía o la culpa es tuya. ¿Y tú qué pensás? Si sobre todo se afecta a la imagen Yo de creo que van a Sendik. salir los 2 afectados, principalmente Mujica y Sendik, pero Astori creo que también va a salir dañado porque también todos durante 5 años estuvimos convencidos de que la conducción económica estaba bajo su égida. Entonces es muy difícil que salga intocado, ¿no? Claro. Va a haber costos. Yo me pregunto, en la etapa de recambio, porque en estos días, Daniel, hemos tenido la movida del Partido Independiente por el Espacio Socialdemócrata, hemos tenido también los avances de Jorge Larrañaga, la polémica de la concertación en la capital, ¿no? El encuentro entre Martínez y Novik y lo que ha generado en los partidos tradicionales. ¿Cómo ves ese escenario básicamente? ¿Qué lectura te deja todo esto? Estamos muy lejos de la elección, viste que Sí, los partidos se renuevan en las elecciones. Bien. Eso hay que tenerlo siempre presente, porque en última instancia el que da el toque final, el que unge es el ciudadano con su voto. Entonces por ahora hay movimientos, hay escarceos, es probable de que surjan, además de todas las figuras que están hoy sobre la mesa, aparezcan otras nuevas. Entonces me parece que es muy difícil. Yo te podría decir quiénes son los que me parece claro que están enfocados al 2019. Bien, sí. Son Mujica, Astori, hay varios ministros, pero en el Partido Nacional, Larrañaga, la calle Pou, pero no ganamos mucho con ese análisis, es lo que la gente se imagina y yo diría que falta bastante para eso. Yo no sé si todos hacer otra, pero yo una pregunta doble. Si es esperable realmente el inicio de una reforma de la educación en el año que se inicia, y una pregunta más amplia, en particular para Grompone, que es ¿qué Uruguay se imagina para dentro de 10 años y qué Uruguay cree que vamos a tener? Porque no es lo mismo. Bueno, ¿cuál me imagino y cuál creo que vamos a tener? Es lo mismo. ¿Sí? Es decir, yo creo, no es el que yo quisiera, ¿no? Creo que el Uruguay va a seguir caminando lentamente con este rumbo que tiene, que está poco definido. No creo que sea posible que cambie en 10 años el país. Pero cada vez más lejos del futuro, si es así, ¿no? Y bueno, pero va a haber que tomar conciencia. Ojalá la opinión pública tome conciencia de que estamos cada vez más lejos del futuro. Cada vez más lejos del futuro. Sí, claro. ¿Habrá reforma el año que viene, Daniel? De la educación no, yo creo que en este periodo no va a haber una reforma de la educación, lo que va a haber son cambios administrativos que van a tratar de buscar que el sistema actual sea un poco más eficiente, pero no es la reforma de la que estamos hablando. Respecto al Uruguay del futuro, bueno, no sé, yo creo que en los 10 años pasados Uruguay avanzó mucho, mejoró la vida de su gente, diversificamos nuestras actividades económicas en muchos rubros, hemos tenido algunas sorpresas, o sea, es cierto que hacemos poco por el futuro, pero tal vez sea menos pesimista que Juan, ¿no? Ajá. Soy más joven. ¿Hacemos poco por el futuro? Sí, claro. Yo tal vez pueda recordar alguna cosa, ¿no? A ver. Que sistemáticamente el Uruguay ha caído en la misma trampa. Es decir, cada vez que el Uruguay tiene un periodo de prosperidad, lo invierte en reformas sociales y no en reformas económicas. Es decir, eso fue lo que hizo Valle y así le fue al país. Es decir, invirtió todo en construir un estado de bienestar que no tenía su fundamento económico y se desarmó, ¿no? En estos 10 años de prosperidad pasó lo mismo, se invirtió todo en hacer reformas de tipo social y no en invertir para el futuro. No hacer Bueno, reformas económicas. caballeros, les queremos dar las gracias por haber estado en Código País. Un tema apasionante, ¿eh? Totalmente, totalmente. Fue un placer realmente, Juan, Daniel. como Gracias por siempre. invitarme en compañía de Juan, a quien admiro y leo desde Somos hace años. viejos con pinches. Viejos con pinches. Bueno, felices fiestas por ustedes. Gracias, igualmente. Y nos reencontraremos el próximo año seguramente. En algún momento va a surgir la oportunidad. Gracias. Amigas y amigos, Código País vuelve inmediatamente.